Este platillo que vamos a preparar lleva de trabajo 2 años o 2 periodos de la milpa. Esta semilla de la calabaza que estamos tostando fue cosecha del año pasado. Y pues para preparar los joroches y las flores pues son de esta cosecha, de esta milpa, de esta temporada. Es algo que tratamos de conservar aquí en el municipio. Preparar siempre estos alimentos, además que son saludables. Requieren pues todo lo que tenemos de la milpa, no necesitamos otra cosa más. Mucho de lo que se siembra en la milpa es porque les gusta a las personas comerlo. Como que también probar una comida así nos recuerda nuestra infancia y es valioso también para nosotros seguir realizando estos platillos que son muy sanos, muy nutritivos. Ahí se están lavando las flores y se le va quitando el centro de donde está el pistilo para poder preparar el jorocho. Se empieza a escuchar que se está tostando la pepita. Después lo vamos a pasar a moler. Pues ya está listo la pepita. Para esta temporada, cuando ya hay mucha calabaza, pues muchas personas lo preparan. Ya se lavó las calabazas para luego proceder a picarlas. Preparar el jorocho. Ya una vez que se empiece a picar, ya se pone a cocer junto con la calabaza y junto con las flores. Pues ya vamos a empezar con el proceso de elaboración del jorocho. Doña Máxima ya colocó en la olla el agua, ahorita le está poniendo las calabazas recién picadas para que ya empiece cocción y luego se le agrega las flores de la calabaza. Realmente casi todas nuestras comidas siempre están involucradas con la milpa. En estos momentos ya vamos a empezar a realizar los jorochitos con la masa de maíz. A la masa se le puso un poco de sal y también se le va a poner manteca de cerdo para que ya se armen los jorochitos y ya se pongan dentro del caldo con la calabaza y las flores. El maíz criollo inició en el 2019, ya tenemos 6 años trabajando como colectivo y como principales actividades pues tenemos la de conservación de las semillas criollas de maíz y todo lo que se trabaja en la milpa, pero también desde el 2021 comenzamos con la estrategia de la red de huertos agroecológicos, que nos ha ayudado bastante para la conservación de las semillas que tenemos en poca cantidad. Los huertos nos han ayudado a conservarlo. Bueno, pues aquí este ya es el platillo, es el joroch con flores de calabaza. Está acompañado con pepita molida y también se le puede poner su chilito mash y está acompañado con limón igual.